En base a la metodología diseñada por la Cátedra 2 de Derecho Constitucional, vamos a llevar adelante una serie de videos explicativos sobre las distintas unidades del programa. Hoy, en este primer video, correspondiente a la unidad número 1, vamos a hablar algunas nociones en torno al concepto de constitución. Previamente a adentrarnos en el estudio de este concepto, la Constitución, que es el principal objeto de estudio de nuestra ciencia, que es el derecho constitucional, vamos a recordar algunos conceptos que tienen que ver con el mismísimo concepto del derecho y vamos a plantear algunas bases de qué es lo que entendemos como derecho para luego poder abordar adecuadamente el concepto de constitución. En tal sentido, así como lo llevan adelante algunos destacados autores de nuestra ciencia, como el doctor Germán Vidal Campos o el doctor Walter Carnota, ustedes van a poder contar con un material del libro Teoría Constitucional del doctor Carnota, en el cual se va a abordar primeramente, antes de entender y explicar los conceptos que tienen que ver con el derecho constitucional, vamos a plantear qué es esto que entendemos como derecho. Y en tal sentido tenemos que plantear que el derecho es un fenómeno jurídico que tiene varias dimensiones. Un gran autor del derecho internacional, que se llamó Goldschmidt, ustedes quizás ya estas nociones algunas las han visto en Teoría General del Derecho, planteó un fenómeno jurídico con tres dimensiones: la dimensión normativa del derecho, la dimensión sociológica del derecho y la dimensión diquelógica. ¿Qué son estas tres grandes dimensiones? Bueno, en primer lugar, la dimensión normativa, que es la que nosotros en la carrera de Derecho tenemos más familiarizada, que tiene que ver con la dimensión en torno a las normas. Cuando hablamos de la dimensión normativa, vamos a hablar de un concepto muy preciso y muy particular, que es el concepto de validez, y que tiende a responder una pregunta que seguramente ustedes esto lo recordarán de teoría cuando vieron a Kelsen. La pregunta que responde este concepto de validez es si una determinada norma en un sistema jurídico ha sido originada de acuerdo a una norma superior. Recuerden ustedes esa pirámide jurídica de Kelsen, en la cual se hacía mucho hincapié en un concepto que es el concepto del deber ser. Esta visión normativa, tenemos que, si queremos tener una visión o una perspectiva amplia del derecho, tenemos que adicionarle otra perspectiva, otra dimensión, que es la dimensión sociológica. Esta dimensión sociológica ya no apunta a la norma, sino que apunta a las conductas de la sociedad que se pretende regular. Es decir, las preguntas que nos vamos a hacer cuando indaguemos en la dimensión sociológica es si esa norma, válidamente sancionada en base a la norma superior, se cumple, si es aceptada socialmente en esa sociedad que se intenta regular. Hay una disciplina muy interesante que ustedes la van a ver en la carrera, que es la disciplina de la sociología jurídica, que tiende a analizar todos estos conceptos. Finalmente, una tercera dimensión en esta perspectiva trialista del derecho es la perspectiva de la justicia. Ya no indagaremos si la norma ha sido sancionada válidamente,
ni si la norma se cumple o es una acabada expresión de las conductas sociales, sino lo que indagaremos es si esa norma, más allá de que se cumpla o no se cumpla, y más allá de su validez, es justa, es valiosa socialmente, y así como la validez se sitúa en el campo del deber ser, la vigencia se sitúa en el campo del ser, la justicia se va a situar en el campo del deber ser ideal. Esta dimensión es normativa o normológica, la dimensión sociológica y la dimensión diquelógica, es decir, la dimensión que tiene que ver con la justicia. Ya estamos preparados para abordar el concepto de constitución. El concepto de constitución, valga la redundancia, es el principal objeto de estudio de nuestra materia, el derecho constitucional. Como primer análisis que tenemos que hacer, tenemos que afirmar que el concepto de constitución es un concepto complejo. Es un concepto complejo tanto desde el punto de vista del lenguaje cotidiano como desde el punto de vista del lenguaje jurídico. ¿Qué queremos decir con que es complejo? Con que el concepto de constitución se enfrenta a los problemas que tiene, uno de los problemas que tiene la ciencia jurídica, que se relaciona con el uso del lenguaje. En tal sentido, el concepto de constitución también está sujeto a cierta ambigüedad, en razón de que una misma noción puede tener significados diferentes. En ese sentido, vamos a analizar que el concepto de constitución tiene, y esto lo indica bien Barrera-Bouteler en el material de estudio, mínimamente 3 sentidos que le podemos asignar. El primer sentido es entender a la Constitución como el modo de ser de un determinado pueblo. Ese conjunto de principios, ese núcleo no negociable de valores que ordenan una sociedad, nos ofrece un concepto o una tipología de constituciones que García Pelayo, que es un autor español, señala como la concepción tradicional historicista. Esta es la concepción que se tenía en la Grecia antigua. Ustedes saben que la expresión politeia, o constitución en griego, es la utilizada justamente por Aristóteles cuando analiza esas 158 constituciones de las ciudades-estado griegas y que tendían a analizar cómo era la vida en sociedad, cuáles eran las costumbres, el modo de ser, la forma de organizar el poder, cómo se ordenaba una sociedad. Es decir, podríamos analizar esto trayendo los conceptos que vimos al inicio. Se analizaba el ser, es decir, cómo eran las conductas de un determinado pueblo, cuáles eran esas convicciones básicas que tiene un determinado pueblo. Un segundo sentido que podemos asignarle al concepto de constitución es el que surge a partir de la caída del absolutismo monárquico con las dos grandes revoluciones del siglo XVIII, es decir, las revoluciones francesa por un lado en 1789 y la revolución
norteamericana en 1776 con la independencia de los Estados Unidos. Posteriormente los Estados Unidos van a sancionar una constitución, que es la Constitución de Filadelfia en 1787. A partir de estas dos grandes revoluciones se va a generalizar en el mundo la práctica de establecer y darle el nombre de constitución a cuerpos escritos que van a tener como fin poner ciertos límites al poder del Estado. Esto es un concepto muy interesante. Si uno tuviera que definir qué implica la Constitución en términos de esta visión, es con la palabra límites. Entonces, en esta concepción, que en la tipología que utiliza un autor español, como decíamos recién, que es García Pelayo, si la concepción anterior que vimos se enmarca en la tipología tradicional historicista, este tipo de sentido que le damos al concepto de constitución se va a enmarcar en la tipología racional normativa. La constitución se identifica con una norma escrita, suprema y fundamental. Esto ha quedado claramente expuesto en la propia Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, que dice que toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes no tiene constitución. Este concepto que da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano nos va a dar la pauta de cuál va a ser el contenido que van a tener estas constituciones. Por un lado, una declaración de derechos para poner límites al poder del Estado, y por otro lado, una parte orgánica o una parte de estructura del poder en la cual se va a explicitar cómo es la división del poder, cuáles son las competencias de los distintos órganos de gobierno. El tercer sentido que resalta el doctor Barrero Buteler en su material y que nosotros adherimos es aquellos conceptos relacionados con lo que tiene que ver con la dimensión sociológica o el concepto sociológico en términos de la tipología de García Pelayo. Y ahí ustedes van a ver que se citan a dos autores, por un lado Ferdinand Lassalle y por el otro lado Carl Smith. Si bien obviamente tienen visiones diferentes, ambas coinciden en manifestar que la Constitución es entendida por parte de Lassalle como la explicitación de un determinado orden impuesto por las fuerzas sociales en un determinado momento, y por el lado de Carl Smith en lo que se denomina la concepción decisional del derecho o el decisionismo de Carl Smith, que tiene la característica de que la Constitución va a obedecer a la decisión de quien en un determinado momento ostenta el poder y genera, digamos, una constitución en un determinado momento de la historia. Una rápida referencia histórica, debemos colocar que la postura de Carl Smith y el decisionismo de Smith es
o está íntimamente relacionado con la época del nacionalsocialismo en Alemania. Es decir, que se identificaba la Constitución si bien no hubo una norma expresa, como lo entenderíamos en el anterior modelo racional normativo, para el nazismo sí habían ciertos principios que emanaban de la decisión de un líder político que era Adolf Hitler y de un partido único que era el nacionalsocialismo. Y tiene que ver con esta noción también de Carl Schmitt del concepto de conflicto y el razón de la dicotomía amigo y enemigo, es decir, quien vence en los hechos es quien decide imponer un determinado orden. Bueno, recién analizamos algunos sentidos que se le da al concepto de constitución. Estos tres sentidos responden a lo que son, y lo decíamos recién, una tipología de constitución o del concepto de constitución en base al diseño que pensó un autor español que se llama García Pelayo en torno a tres concepciones de la constitución: la concepción tradicional historicista, la concepción racional normativa y la concepción sociológica. Otro autor que analiza o divide, hace una tipología de ciertas concepciones de constitución, es un autor italiano, profesor titular o ex profesor titular en este momento de la Universidad de Bolonia en Italia, que es Giuseppe Di Bergottini. Así como García Pelayo hace esta visión en tres de los diversos tipos de constitución, Di Bergottini hace un análisis muy interesante y amplía la mirada en las concepciones garantista, tradicionalista, positivista, material, decisional y finalmente su propia posición, que es la constitución como tabla de valores. ¿Qué es lo que aporta a mi criterio la visión o la perspectiva de este destacado jurista italiano? Ustedes van a ver que cuando lean el material, las concepciones garantistas, típica de la forma de interpretar la Constitución luego de la Revolución Francesa. Nosotros recién habíamos dicho que la Constitución para los franceses de la Revolución tenía que ser el instrumento para dotar de ciertas garantías del individuo frente al poder del Estado. Esta concepción garantista justamente se contraponía a la concepción tradicionalista del antiguo régimen. Es decir, la constitución en los términos del antiguo régimen era justamente una constitución, esa forma de organizar el poder en ese antiguo régimen no derivaba de pacto alguno, sino que eran constituciones otorgadas. No había un acto de voluntad del hombre, sino que eran constituciones otorgadas por el monarca al pueblo, cuyo poder residía en la voluntad divina. También va a analizar Di Bergottini a la concepción positivista de la Constitución, que interpretaba a la Constitución como ese acto de voluntad por el cual se creaba una norma fundamental de la cual iba a derivar posteriormente el resto del ordenamiento jurídico. La Constitución era la Constitución positiva como norma fundamental y como base para el resto del ordenamiento jurídico. Nos viene obviamente a la mente toda la escuela del positivismo.
Luego también se incorpora la concepción material, y allí Liberotini ubica la posición justamente de Ferdinand Lassalle, es decir, aquello, recordamos, de que la Constitución era la expresión de la voluntad política de las fuerzas sociales en un determinado momento de la historia. Finalmente, agrega también la concepción decisional, ya vimos qué significaba en torno al pensamiento de Carl Schmitt, y finalmente, lo cual es muy interesante, el análisis que hace para llegar a su posición, que es la Constitución como una tabla de valores, y que en esta concepción ubica, por ejemplo, las constituciones de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania en 1949, Italia en el 48, España en el 78, dictaron constituciones de posguerra, en la cual se iban a receptar ciertos principios universales que iban a tratar de superar toda esa etapa oscura que fue la Segunda Guerra Mundial y todas las aberraciones en términos de los derechos humanos. ¿Qué nos va a plantear Liberotini, que es muy interesante? Nos va a plantear que todas estas anteriores concepciones tenían el problema de que algunas, como Kelsen, como la concepción positivista y normativa de Kelsen, ponía el eje únicamente en el concepto de validez de la norma. Por el otro lado, las concepciones decisional, la concepción material, también cometían el yerro de focalizar su punto de vista en el punto de vista del ser. Para las concepciones decisional y material, como ya vimos, la Constitución se identificaba con el poder. Quien tiene el poder en un determinado momento de la historia es el que va a decidir cuál es la Constitución. Estas dos nociones, una por mirar demasiado al concepto de la norma, al concepto de validez, y las otras por observar demasiado lo que es y el concepto de vigencia, se van a olvidar, dice Liberotini, de un concepto fundamental, el concepto de justicia, y de que la Constitución, además de ser un cuerpo normativo que genere que el resto de las normas jurídicas tengan cierta validez, que además la Constitución tiene que tener vigencia, es decir, que las conductas que quiere regular sean aceptadas socialmente, además de estas dos cualidades que nosotros vimos al principio de la clase, tiene que tener necesariamente la dimensión diquelógica, la dimensión de la justicia. La Constitución, además de ser una norma y de regir en los hechos, también tiene que servir como una carta de navegación, como decía Nino, y tiene que ser una tabla de valores comunes de una determinada sociedad en un determinado momento de la historia. Luego de haber analizado algunos tipos de constitución, algunas formas de entender el concepto de constitución, vamos a analizar una clasificación que es muy importante, que es la que divide al concepto de constitución en constitución formal por un lado y constitución material por otro. La constitución formal, ¿qué nos referimos cuando hablamos de una constitución formal? Nos referimos a un concepto eminentemente jurídico en torno a lo que es la norma fundamental de un Estado, a la norma escrita, la norma suprema que regula de forma fundamental la vida de un Estado. Este concepto de constitución formal va a aparecer,
como ya lo hemos expresado, a partir de lo que es el movimiento del constitucionalismo, que tiene su inicio a partir de las dos revoluciones burguesas que hemos referido recién, la norteamericana y la francesa. Por el otro lado, vamos a tener el concepto de constitución material. El concepto de constitución material que se relaciona con lo que Barrera, citando a Fernando Martínez Paz, que es un jurista cordobés, habla del núcleo no negociable de valores que tiene una determinada sociedad, que es un concepto dinámico, ¿no? No es lo mismo esos valores en un país en el año 1853 que los valores o la forma o los modos de ser de una determinada sociedad 150 años después. Es decir, el concepto de constitución material es un concepto básicamente dinámico. Es un concepto dinámico y que tiene que ver, por eso los norteamericanos lo denominan como el concepto de la living constitution, es decir, la constitución viviente, en contraposición de la norma escrita de, como decía Ferdinand Lassalle, la tira de papel. ¿Cuál es el problema? El problema es que, si bien ambos conceptos son útiles para el análisis de la ciencia del derecho constitucional, hay que entender que estos valores, o estos conceptos, mejor dicho, entran en una permanente tensión entre la norma escrita y fundamental, con su carácter de ser una norma estática, es decir, las constituciones escritas no se reforman todos los días. Al contrario, las reformas son tiempo, son normas que tienden a perdurar en el tiempo, a regular la vida en sociedad de forma que regulen la vida de varias generaciones, frente al concepto de constitución material, que es un concepto dinámico, tiene que ver con la constitución viva. Entonces, esta tensión entre lo escrito y entre lo no escrito, entre lo estático y lo dinámico, va a generar algunos problemas de interpretación. Es decir, ¿cómo va, por ejemplo, un intérprete fundamental de la Constitución son los jueces? ¿Cómo tiene que interpretar el juez una determinada norma constitucional? ¿En base a lo que dice la norma expresamente, teniendo en cuenta su contenido literal, o tiene que adecuar la interpretación de esa norma a la realidad actual? Bueno, todos estos conceptos, todos estos problemas de interpretación que vamos a ver más adelante en la materia, dan lugar también a lo que se llaman las mutaciones constitucionales, que las vamos a ver en los próximos videos. El doctor Carnota tiene un material muy interesante al respecto de cuáles son las diferentes mutaciones constitucionales que se producen a lo largo del tiempo.